viernes y hasta aquí. Javier Aranda, ¿cómo estás, Javier? Bien, Pati, buenos días. Confiésanos, ¿qué estás leyendo o qué leíste? Les confieso, Omar, Pati, Buenos días. que pues, los libros siempre son como asideros para entender la realidad, por lo menos en mi caso, son como la memoria, el disco duro para entender muchas cosas. Y me acerqué a un libro que se llama Nobleza de Espíritu, de Rob Riemen. Y me llamó la atención por el prólogo de Steiner, que es un escritor, un pensador que yo reconozco, y este autor no lo conocía, pero me acerqué con esa curiosidad y toca un tema esencial. Generalmente nos ponemos a pensar en momentos complicados como el México que tenemos, como el mundo que tenemos también. Hay que ver hacia Estados Unidos, hacia Europa, y es un mundo en donde siempre nos quedamos con la pregunta: ¿y dónde quedaron los valores? Estamos viviendo un desastre y nos da la impresión de que el mundo tan complicado, tan violento, ha provocado que olvidemos los valores, y lo que nos propone este libro es una lectura de la historia de la civilización y de la cultura, y nos muestra y nos demuestra que es justamente al revés. Empezamos a perder ciertos valores esenciales, banalizamos el concepto de civilización con la ayuda de muchos intelectuales. Es una muy dura crítica al mundo intelectual, porque dice que los intelectuales deben ser los guardianes de la civilización. La civilización se basa en principios muy sencillos, básicos, que tienen que ver con la convivencia, con la solidaridad, con el respeto, con la cultura, con la libertad, con la búsqueda de la verdad. Y cuando uno hace una revisión de estos conceptos en el uso que se le da en este gran foro que se ha convertido en la sociedad contemporánea, que es una sociedad de la opinión, todos opinan y todos dicen esto es así o esto debe ser de este modo, pues me llama mucho la atención, porque en ese empoderamiento de la palabra de todos estamos diciendo muchas tonterías y estamos olvidando lo esencial. Hemos perdido los estándares de calidad para definir realmente lo que es negro, y tener la capacidad para ver matices y también para distinguir lo blanco. Claro. Parte de estas consecuencias tienen que ver con la cultura. Dice que sin libertad la cultura no tiene sentido, pero tampoco al revés. Es un conjunto que se tiene que alimentar, y este es el cogote, el inicio, el fundamento de la civilización. Sin esta propuesta, sin esta dupla, es imposible caminar. Entonces trae voces desde Sócrates, de Platón, voces también de filósofos como Sartre, de Camus, de varios protagonistas, y por supuesto de Thomas Mann, que es el que acuña el concepto de nobleza de espíritu. Dice que hemos perdido eso, la nobleza de espíritu, la gana de reconocer, la gana de buscar la verdad, para decir nuestra verdad, muchas veces fundamentada solo en prejuicios. Si uno lee distintos medios, podrá encontrar esas voces que han olvidado que la esencia de lo que tienen que decir, la responsabilidad que tenemos frente a los otros, es buscar la verdad y no cubrirnos con una ideología muy comodina, que es el respeto. Decimos, cada quien hace las cosas a su modo, hay que respetar. Hay cosas que no podemos permitir, porque cuando perdemos esa brújula, esa línea, pues empiezan a construir regímenes totalitarios, sangrientos, medievales y terribles como los talibanes, que de repente decimos, ¿y de dónde salían todos estos personajes? Este caldo de cultivo que está en ebullición, ¿cómo se formó? Pues Occidente le dio la espalda y hacía como que no veía, y seguía teniendo comercio con esos mismos que a los que está ahora atacando. Y en el caso de México, pues tenemos muchos ejemplos también parecidos, ¿no? Como que pasamos y no vemos las zonas de conflicto, las miserias humanas, y eso nos está haciendo crisis aquí, nos está haciendo crisis en Estados Unidos, en Francia, que es, por ejemplo, en el caso de Europa, muchos países dicen, ¿qué pasó con estos inmigrantes que están poniendo bombas en todas partes? Pues la lectura básica es decir, no supieron asimilarlos, o les dijeron, siéntate aquí, pero de aquel ladito. Entonces, hay muchas contradicciones que tenemos, y tenemos, la gente que tenemos acceso a ciertos espacios públicos, la responsabilidad de plantear las cosas buscando sobre todo la verdad, el bien común. Sí, se ha desvalorizado justamente esto que comentas, que es el espíritu intelectual, las distintas versiones, la historia y las tecnologías. Y la pregunta es, entonces, un intelectual o del otro lado de la moneda, como decías, el espíritu intelectual que planteaba Thomas Mann,
Y del otro lado de la moneda entonces está el intelectual de fama, el intelectual que quiere de repente obtener un minuto o dos o un año de fama, pero sin tener esa valorización de su pensamiento. Se estaba analizando el trabajo intelectual justamente en busca de la fama, en busca del mercado. Hemos olvidado lo esencial de las cosas y nos vamos por la apariencia. Lo que parece ser es, y no es cierto. No, y los orgánicos, Javier. Los orgánicos que abundan. Los intelectuales orgánicos. No, y fíjate que lo vemos mucho, por ejemplo, murió Luis González de Alba, y oyes voces muy polarizadas. Y si tú te vas a poner a hacer un análisis real de ese personaje, tienes que ver las zonas oscuras que las tuvo y también las apuestas concretas que también las tuvo. Y yo simplemente lo que vi fue, de un lado, aplausos y del otro lado, lamentaciones de que se fue el gran intelectual. Tampoco fue como dijeron ni unos ni otros. Nos hace falta un análisis real para acercarnos a este personaje complejo, como muchos somos, para entender qué. Pues acercarnos a la verdad de él, pero sobre todo a la verdad nuestra. ¿Para qué? Para convivir mejor. Claro. No hablar por hablar, no escribir por escribir. Decías, hay personas que escriben más de lo que han leído, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Parece un chiste, pero conozco No, a sí. varios. Me imagino, y dicen lo que... Tienen más libros escritos Exacto. que los que han leído. Oye, pues interesantísimo, de verdad, sobre todo como tú dices, Javier, en estos tiempos tan convulsos que pues es una convulsión mundial. Así ¿no? es. Ya no sabemos para dónde voltear y por eso la importancia siempre de la literatura, porque es la que nos hace retomar valores y además nos hace enriquecernos como seres humanos, ¿no? Así es. Dice cosas fuertes y muy interesantes que uno puede seguir leyendo el libro. Dice, por ejemplo, que sin cultura la libertad no tiene sentido. Fíjate. O sea, necesitamos ciertos límites en todo. Y vemos manifestaciones artísticas y de escritores y muchas propuestas estéticas que no son propuestas estéticas, son jugueteos, son gana de ser vistos, necesidad de aparecer. Y son cosas que debemos empezar a poner en el cernidor para realmente llamar al pan pan y al vino vino. Así es. Pues una obra, una narración muy importante, muy coyuntural, muy importante de leerla justamente en estos tiempos del siglo XXI. ¿Cuándo se escribió? En el 2006 se publicó. Es reciente. Es reciente, y pero la traducción se hizo hasta pues, en estos días, ¿no? Se llama Nobleza de Espíritu y es 2016, no 2006. Y pero fue escrita en el 2006. ¿Está disponible ya en las Ya librerías? está disponible, eso Perfecto. procuro de que se encuentren los libros que comento, ¿no? Pues muy Así buena es. recomendación, Y Javier importante Aranda. también decirle a la gente que muchos dicen, ay, me costó, están un poco caros los libros. No, bueno, hay que ver en qué tiramos el dinero, a veces no sabemos en qué, ¿no? Así es. En fumar, por ejemplo, entre otras cosas. Y siempre un libro será algo muy importante y que nos va a enriquecer como personas. Es una gran conversación, Nobleza de Espíritu. Muy bien. Perfecto. Pues gracias, Javier Aranda, interesantísima como siempre tu recomendación. Nos vemos el próximo viernes. Pasa un excelente fin de Gracias. semana. A seguir leyendo seguramente. A seguir leyendo. Gracias. Y otras ¡Qué envidia! cosas. Y otras cosas.